Hola, soy Flavio Pizardi, soy militante LGBT, soy militante peronista, soy cristiano, soy doctor en comunicación social, licenciado en filosofía de la UBA, docente e investigador. Estuve ahí. Hace poquito declaraste como testigo experto en el juicio de Brigadas. Sería la primera vez que, según el resultado de ese juicio, se establezca que hubo un plan sistemático de exterminio contra la comunidad LGBT o miembros de la comunidad LGBT. ¿Por qué te parece importante marcar esa cuestión identitaria en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia? Mira, esta es una discusión que comenzó a partir de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que estaba formada por intelectuales, el rabino Mayer, etcétera, etcétera. Mientras los organismos de derechos humanos pedíamos una comisión bicameral, se forma la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. En aquel entonces, Carlos Jáuregui, el militante histórico de diversidad sexogenérica, pregunta a los integrantes de la CONADEP si existía gays y lesbianas que habían sido gays y lesbianas y travestis, que si habían sido detenidos, cuál era el tipo de tortura, no para generar ningún tipo de jerarquía, ese no fue nunca el intento, sino para reconstruir la memoria histórica de una comunidad que en la Argentina tiene una expresión política desde el año 1967 con el grupo Nuestro Mundo. En aquel momento, algunas personas, no voy a dar nombres, pero algunas personas, sí, vamos a dar nombres, Fernández Mejide dijo que no querían mostrar esa diferencia porque generaba como desigualdades al interior del informe. Sinceramente nunca entendimos esa respuesta, pero el rabino Marshall Mayer, que luego murió en Estados Unidos, dijo que en los testimonios había escuchado que las torturas hacia las personas gays y lesbianas, las personas con discapacidad y las personas judías, si bien eran cruentas contra todos y todas, y eso tiene que ver también con el nivel de tolerancia al dolor, habían sido específicas, ¿no? Habían tenido una especificidad. Entonces creo que esta oportunidad de este juicio en relación al Pozo de Banfield, el grupo Brigadas, donde hay una fiscal excelente que es Oberlin de apellido, me llama como testigo experto a partir de una investigación que hicimos en el año 99-2000, y es ahí donde a partir también de la sumatoria de otras investigaciones comenzamos a hablar del plan sistemático, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de persecuciones, de otro tipo de represiones, que es lo que fue un proceso genocida. Uh-huh. De ahí sale el número 30.400, ¿no? No, nosotros no manejamos en la investigación 30.400 porque en realidad no hay ningún registro que han sido 400. En realidad lo que ahí se hace es utilizar la escala de Johnson sobre sexualidad humana, de sumar un porcentaje a la cantidad de población. Particularmente yo no estoy de acuerdo de la utilización del número 30.400. Uh-huh. Si no te puede decir 30.401 y sumar a Julio López. Entonces, digamos, yo creo que hay que sostener el número de 30.000 y que de eso, dentro de esos 30.000, están ese grupo. Algunas de las historias estamos pudiendo reconstruir, como es en el caso del juicio, pero también en la Comisión Provincial por la Memoria, en investigaciones que todavía deben hacerse, ¿no? Y ahí, como en la investigación que hicimos nosotros, eso está en el testimonio, es parte de la memoria oral. Pero eso va apareciendo y está dentro de los 30.000, digamos, no se puede hablar de 30.400. También imagino que hay una complejidad extra en ese caso de que quizás por cuestiones de la época, del contexto, es difícil saber efectivamente la sexualidad de cada persona, digamos, no siempre estaba algo declarado abiertamente, ¿no? Exactamente, había el closet, el famoso sistema de closet de ocultamiento de la sexualidad funcionaba. Por otra parte, muchos militantes del Frente de Liberación Homosexual tenían doble o triple militancia, militaban en Montoneros, militaban en el ERP, militaban en el PRT. Entonces, no es que esté de acuerdo con Fernández Mejide y que se producen diferencias, pero nosotros queremos reconstruir la especificidad de una historia, ¿no? La especificidad de una historia. Y además ocurrió algo, que hay una historia, por ejemplo en El Tigre, de un chico gay que es detenido por brigadas policiales en la calle y aparece muerto a los 4 días también en la calle. ¿Qué pasaba? Como
en general, esto antes y todavía persiste, las personas LGBTIQ nacemos en territorio enemigo. A diferencia de los afrodescendientes, los indígenas, que nacen en familias que los contienen como forma de transmisión cultural, nosotros, bueno, en mi caso no, pero la mayoría de las personas LGBTIQ nacen en territorio enemigo, personas que, la familia que rechaza la orientación sexual o identidad de género de sus hijos e hijas. Entonces, cuando ocurrían hechos de desaparición, la familia no reclamaba. Y respecto de la investigación que mencionás, es el libro Fiestas, Baños y Exilios, que también tuvo su reconocimiento por la legislatura. ¿Cómo hicieron esa investigación? ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué eran las teteras, por ejemplo? Mira, el libro surgió, la idea, son 2 años de investigación, surgió en el año 1998, se publicó en el 2000 por una editorial, y luego se reeditó y ahora vuelve a reeditarse, que también es un proceso interesante de ver, esta idea de cómo su aparición pública. Esto comenzó en un momento en la Plaza de la Costanera, se daba la presencia de comunidad gay, de adultos mayores gays, que iban a tomar mate, y de chicas trans que iban a jugar al vóley, ¿no? Esto fue año 98-97. En ese momento íbamos en bicicleta, entonces yo ahí conocí a un grupo de gays adultos mayores y contaban unas historias que eran riquísimas, ¿no? Cómo habían vivido en la dictadura y nada, yo en aquel entonces ya estaba recibiéndome de licenciado en filosofía. Yo dije, esto no puede perderse acá. Y a partir de ahí comenzamos a grabar esos testimonios y comenzamos a armar una red, ¿no? Una red de testimonios que nos llevaban por amistades, de oído a oído. Y coleccionamos un montón de testimonios donde empezaron a notarse como repeticiones. Las detenciones, los modos de circulación que utilizaban para no ser detenidos y detenidas por la policía, cómo se organizaban la sociabilidad en las famosas teteras, que eran los baños públicos de la estación de trenes, quiénes eran los gays, lesbianas y trans que organizaban, ¿no? Había un sistema de que los más y las más audaces organizaban, entre ellos la famosa La Lisette, que esa pintada estuvo mucho tiempo en el baño de la estación de tren de Belgrano R, que decía La Lisette, reina y general a las teteras, ¿no? En época militar. Y lo llamativo es que esa pintada y ese baño estaba muy cerca de la casa de Macera, porque ese era uno de los baños de circulación. Bueno, a partir de todos estos testimonios empezamos a encontrar repeticiones, tipologías, y que tiene que ver con la construcción de los baños de las estaciones y de algunos bares y cines como lugares de encuentro sexual, de encuentro y producción erótica, las fiestas particulares que se hacían, que muchas veces eran cerradas por la policía porque los vecinos y vecinas la denunciaban, y el exilio. O sea, muchísimas gays y lesbianas optaron por el exilio, como hizo en el caso de Néstor Perlonger, a quien en el año 76 le arman una causa de supuesta pedofilia, que todos sabemos que es mentira, pero fíjate cómo actúa esto de familia como territorio enemigo, que los padres le hacen perder el departamento para cubrirle el juicio, y cuando sale en libertad se queda sin nada y tiene que irse a Brasil. Y espacios, por ejemplo, como el Tigre. El espacio del Tigre es súper interesante porque nosotros hablamos de una diáspora interna, ¿no? Esto que tiene que ver con cómo se organizó el sistema de control y represión de la dictadura cívico-militar. Se cuadriculaba las ciudades y, por supuesto, el sistema funcionaba con mayor represión y mayor intensidad en Ciudad de Buenos Aires y en zonas del AMBA. Entonces, ¿qué hicieron? Y esto también lo encontramos repetido en muchos testimonios. Comenzaron a mudarse a ciudades medio les cañuelas, no quiero decir lejanas para no ofender a nadie, pero más ruralizadas, más ruralizadas, donde existe otro tipo de sociabilidad con la policía. O sea, no que la policía de la provincia de Buenos Aires era buena, la maldita policía, pero, por ejemplo, hacían acuerdo con los vecinos. Ahí está la historia de un gay que cuando iba a hacer fiestas, bueno, le acercaba docenas de facturas a los policías y no los jodía. Y el Tigre era un lugar, sobre todo donde está el arroyo de Santa Rosa, un lugar que era estratégicamente interesante, porque ahí la potestad de control está dividida entre prefectura y por otro lado la policía. Entonces, entonces ¿quién te detiene? La prefectura, te detiene la policía. Entonces muchos gays y lesbianas van hacia allí.
Y también tiene que ver con una especie de invisibilización. El tigre en aquel momento no es lo que es ahora. No estaba Nordelta y todo lo que sabemos, digamos, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, se formó una comunidad en donde había dos grupos. Las del Barranco, que eran como las más populares, entre las cuales estaba la Pate y la Chicho, y por otro lado las de arriba, ¿no? Había divinas y populares. Exactamente, divinas y populares, que competían con la música, ahí se arman los carnavales del Arroyo Santa Rosa, pero hubo detenciones, digamos, eso lo contamos en el libro, en algún momento había que disciplinar, que ese fue el objetivo una de las herramientas principales de la actuadora cívico-militar, de producir hegemonía, consenso a través de disciplinamiento. Pero se convirtieron esos espacios más ruralizados, más alejados de la ciudad, como espacios de libertad negociada, ¿no? Ese sería un poco el concepto. Y si uno piensa también en esa época, en los movimientos revolucionarios, ¿cómo entendían el tema de la diversidad sexual? Muy bien, tocaste un punto del cual yo me arrepiento del libro. Digamos, básicamente hay siempre, cuando uno habla de la relación política de Montoneros con el movimiento de homosexuales en aquel momento, cuando uno habla de la relación de los movimientos homosexuales de aquel momento, un término que ya no usamos, con la izquierda, repetimos un cliché, básicamente porque en aquel entonces López Rega y su revista El Caudillo hace una pegatina en toda la ciudad de Buenos Aires que se llama El Árbol de la Subversión. El Árbol de la Subversión tenía raíces, que era ERP, Montoneros y el sionismo. El árbol crecía y tenía ramas. Imagínate la ciudad empapelada con eso. Una era la homosexualidad, ¿no? Una era el Frente de Liberación Homosexual y la homosexualidad. Cuando comienza el conflicto entre Perón y los sindicatos de derecha con el sector de Montoneros, bueno, sí, fue cierto que apareció ese cantito, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y Montoneros. Es cierto, ese canto existió. Ahora, yo en el libro me quedé ahí. Y pasó algo, lo cuento como anécdota, este libro llega a un militante peronista de Mar del Plata y me dijo, pendejo gorila, ¿no? Yo dije, bueno, si me vas a decir pendejo gorila, justifícamelo. Y a partir de ahí fue que empecé a tomar contactos con muchos militantes montoneros, por ejemplo, las células de agronomía, células de Salta, donde se sabía que los militantes eran homosexuales. Y están famosas anécdotas de correr con ¿cómo llamaban? Los suecos, de correr con pantalones ajustados. Es decir, si vamos a limitar la relación del movimiento de aquel entonces homosexual al cantito de ese día en la plaza, estamos haciendo hoy un reduccionismo espantoso, que lo hago en el libro, y del cual, junto con Alejandro, nos arrepentimos. Bueno, pero el problema es que esto se convirtió en sentido común. Fue mucho más compleja la relación, ¿está? Mucho más compleja. Con el ERP fue distinto porque generó un manual de costumbres, ahí no habría que estudiarlo, no quiero opinar sobre eso. Yo, como vengo del palo del peronismo, me metí en esta investigación de Montoneros, así que cuando el tiempo me dé, me gustaría investigarla. Estoy juntando estos testimonios, y con la izquierda también se dio una relación en el Frente Antiimperialista y Socialista, que estaba Agustín Tosco, y siempre dicen, bueno, nos dieron la salita de los lunáticos, ¿no? O el Partido Socialista de los Trabajadores, porque les daba una salita en el fondo. Yo creo que esos son los estereotipos con los cuales nos hemos manejado, que fue necesario, porque realmente no creo que hayan abierto los brazos ni Montoneros ni la izquierda a la incorporación de los homosexuales, pero creo que es más compleja, que hay grietas que hay que investigar. Y cuando uno, por ejemplo, mencionaste Nuestro Mundo y Frente de Liberación Homosexual, sí. ¿Podés contarnos un poco, para quienes no sepan, qué fueron esas agrupaciones? Bien. Esto es novedoso porque es el primer grupo en toda América Latina, fue el grupo Nuestro Mundo. El grupo Nuestro Mundo fue creado por dos militantes del Partido Comunista que trabajaban en la agencia periodística DAN, que estaba relacionada con Alemania, creo que eran subsidios de la izquierda alemana. Héctor Anavitarte y Ricardo Lorenzo Sanz. Ellos actualmente están viviendo en las afueras de Madrid. Se crea en una garita de trenes de Herli, ¿no? Donde se juntaban ellos, alguno trabajaba ahí, otro trabajaba en la agencia, se juntan un grupo de maricas y dicen, vamos a formar un grupo que se llama Nuestro Mundo. Este grupo Nuestro Mundo, luego ahí entra Pepe Bianco, ¿no? Ahí pasa Puig, ¿no? Y se mudan a la calle Catamarca, de acá en Capital Federal. Y siempre decimos que ese pase del Gran Buenos Aires
a este encuentro con intelectuales, comienza como a cambiarle el perfil. Esto lo dice Ricardo Lorenzo Sanz en un libro que escribió, un artículo que escribió, donde dice claramente que ese movimiento estaba formado por militantes políticos de la izquierda tradicional, más cercana al Partido Comunista, y gente que él dice reaccionaria de sentido común, ¿no? Una palabra que no podemos, esto parece, para mí no es gente de sentido común. El sentido común es tan rico como otros sentidos. Pero bueno, se juntan con esos intelectuales, comienzan a traducir textos. Este grupo, hasta el año 1972, estuvo funcionando y comienzan a surgir otros movimientos. El grupo Safo de lesbianas, el grupo Bandera Negra eran homosexuales el término en aquel momento, de homosexuales anarquistas, el grupo de cristianos que comenzaban sus reuniones invocando al Espíritu Santo, para que tengas una idea, y el grupo de profesionales, el grupo de profesionales homosexuales. Sacan una publicación que se llama Homosexuales, que se repartía en el Congreso de la Nación, y ahí se forma el FLH, el Frente de Liberación Homosexual. En ese lugar también aparecen sectores del trotskismo, de donde proviene, de palabra obrera, Néstor Perlonguer. Néstor Perlonguer era escollante, era un multishow, digamos. Entonces produce como una especie de absorción del Frente de Liberación Homosexual, se convierte en figura central, y yo diría que con un manejo no tan democrático comienza como a identificar al FLH con sus posturas, digamos, ¿no? Porque había, por ejemplo, él hace una fuerte crítica a la familia, y hay anécdotas donde decía, tu familia es la represión, a militantes homosexuales, a gente homosexual se acercaba, entonces alejó. Ahí es cuando el FLH tuvo un primer momento donde estaban estos grupos, pero luego fue comenzando a achicarse, convertirse en un grupo más vanguardista detrás de la figura de Néstor Perlonguer, que es lo que llega hasta el año 1975, que por las amenazas de la AAA pasa a la clandestinidad. Pero además esos grupos tienen una mirada no exclusivamente de lo identitario, sino de la sociedad, ¿no? Sí, no todos, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí Bandera Negra, porque la homosexualidad iba dentro de las libertades sexuales del anarquismo. El trotskismo, Néstor Perlonguer también, su consigna era no hay que liberar a los homosexuales, hay que liberar la sexualidad. Pero otros grupos que formaban parte de nuestro mundo no tenían esa visión. De hecho, hay un debate que está en el único número del diario Homosexuales, donde el debate es, ¿la marica es revolucionaria? Y hay dos posturas. Unos que dicen que su sola presencia, o sea, una postura identitaria, que su sola presencia, su solo deambular en lo público es revolucionario, y otros dicen que no. ¿No? O sea, ese debate de lo identitario fue muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, esta centralización que hace Perlonguer del Frente de Liberación Homosexual termina dándole mayor preeminencia a su discurso y en su relación con los grupos trotskistas y de izquierda. Avanzando un poco, ya llegada de la democracia, vos has hablado de una continuidad del aparato represivo del Estado y cómo sucedía eso particularmente para esta comunidad. Bueno, cuando llega un poco antes, digamos, la apertura democrática fue con las elecciones, pero en realidad ya antes, en el 82, comienzan los signos de debilitamiento después de la derrota de Malvinas y comienzan a formarse grupos como el Grupo Federativo Gay, Grupo de Acción Gay, el Grupo San Telmo, muy influenciados por por el modelo americano de lo gay, ¿no? Que iba de una vestimenta especial, bigote, campera, camisa leñadora, botas. Hay una anécdota que contamos en el libro cuando viejas maricas van a bailar y no entienden los nuevos códigos. Estos grupos son grupos de autorreconocimiento, de reflexión, pero pasa algo, ¿no? Algo interesante, que capaz lo puedes explicar en términos de la Clau. Estos grupos, cualquiera fueran, ya se abren los boliches, comienzan a circular y comienzan a ser perseguidos por la policía con los edictos policiales. Los códigos contravencionales y los códigos de falta, hay dos posiciones, ¿no? Algunos y algunas que sostenemos que son pequeños códigos penales, por lo tanto son inconstitucionales, porque quien puede legislar en materia penal es el Congreso Nacional, y otros que no. Gente interesante dice que no, ¿eh? O sea, el propio Zaffaroni dice que no es así. Pero nosotros hicimos una presentación en el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires y fue 3 votos contra 2, casi la ganamos. Entonces, los códigos contravencionales, básicamente 2 artículos, segundo H y segundo F, uno es vestir ropas del sexo opuesto y otra es incitación al acto carnal en la vía pública. Un poco amplio, ¿no? O sea, con esos dos
artículos comienzan a detener, pero no solo a detener a... ya empezamos a hablar de gays y lesbianas, a gays y lesbianas en la circulación de la vía pública, sino que también continúa la sistematicidad, que yo me la comí, la detención en racias. Yo me comí un montón de racias en aquel entonces, que eran, vos estabas bailando, no sé, en Área, lo que digo es, demuestra mi edad, Área, Megaton, que estaba en la Avenida La Croce, Buenos Aires Line no, porque era más cheto, pero Área y Megaton Live, que eran más de sectores populares, vos estabas bailando, se prendían las luces, caía la cara, pedía documentos, vaciaban colectivos, nos subían y nos llevaban a comisarías. Y ahí comenzaban unas cosas muy complicadas, que es, a los que veían más asustados, les pedían el teléfono, llamaban a su familia para contarles que su hijo era gay, o llamaban a sus trabajos. A partir de ahí comienza a circular qué hacer ante una detención policial, y todos estos grupos federativos, el grupo San Telmo, el grupo de Acción Gay, se unifican en la comunidad homosexual argentina. En realidad la comunidad homosexual argentina es una síntesis de varios grupos. Y que toman como consigna los edictos policiales son la continuidad de la dictadura militar. Lo mismo que la ley de abreviación de antecedentes que funciona desde el primer peronismo. Que luego se modifica, me acuerdo que Simón Lázara, que era un socialista que estaba dentro del radicalismo, reduce el tiempo de detención. Entonces la dictadura para nosotros y nosotras como continuó, digamos, porque está bien, no continuó con tortura física ni desapariciones, pero sí con la capacidad de libertad, con la capacidad de moverse. Y acá hay que hablar de gays y lesbianas, y no tanto con trans. Acá hay algo interesante que se da, que en realidad la represión hacia el colectivo trans en la ciudad de Buenos Aires, si bien se daba, y el desprecio se daba, la mayor sistematicidad de la persecución se da en los años 90 y pico, que es cuando comienza el proceso de gentrificación que lleva adelante el neoliberalismo de Menem. ¿Eso crees que es por justamente esa cuestión urbana, digamos, de desplazar a ciertas personas de ciertos lugares? Exactamente, digamos, es llamativo que en acuerdos con la policía a través de coimas, obviamente nosotros sabemos que la prostitución, o como trabajo sexual, o como mujeres de producción, depende si sos abolicionista o no, mantenía la caja de la policía, mantenía una gran caja de la policía. Entonces había acuerdos donde las chicas pagaban y seguía Godoy Cruz. Ahora, cuando comienza este proceso de gentrificación, que comienza un intendente, creo que era Domínguez, no me acuerdo, era menemista, comienza todo este proceso de criminalización de toda la prostitución en sí y particularmente de las personas travestis. Esto no quiere decir que no hayan sido perseguidas durante los años 80, pero cuando aparece a la luz pública la persecución, etcétera, etcétera, es en estos años. Uh-huh. ¿Cómo llegas vos a la militancia en estos espacios? Yo milito desde el año 1982, yo soy hijo de clase obrera, mi abuelo era sindicalista de aceitera de ESA, mis papás y mi mamá eran analfabetos, no sabían no escribir ni leer ni escribir, eran trabajadores de la cerda, es un anticuario que estoy diciendo, pero es el pelo de caballo y pelo de vaca se utilizaba para hacer cepillos. Yo soy peronista, entré a militar al Partido Justicialista en el año 82, así que siempre tuve esta cosa militante. Fui secretario general de la Juventud Peronista Secundaria de Avellaneda, pero bueno, me di cuenta que mi sexualidad era también gay, digamos, o mi orientación sexual era gay, y empecé a tener como una doble militancia. Me acerqué a la CHA, en aquel momento funcionaba en la calle Rodríguez Peña, año 86. Me acerco, me abre la puerta una activista que ya no está, Angelito Bruno, que era un artesano de Plaza Francia, y en aquel entonces la militancia en la CHA, por las condiciones de represión que influían en la condición psíquica de gays y lesbianas y trans, tenías que hacer un grupo de reflexión de 6 meses. Vos no podías entrar a militar directamente. Tenías que hacer un grupo de reflexión, era con facilitadores. Ahí veían si era un caso que vos tenías que trabajar con un psicólogo o psicóloga, y otros que seguían dialogando. Bueno, yo pasé eso y dije, ahora quiero militar, ¿no? Bueno, además venía el peronismo, que tenemos un especial gusto por el poder, digamos. Entonces generé un espacio interno que se llamaba Nexo Universitario. Yo ya era estudiante, comenzamos a tener relaciones con las universidades.
No fue fácil tampoco, porque ya el discurso de la CHA todavía estaba metido en el tema más identitario, más allá de que había este documento. Hay un documento del año 1985 que está perdido, que se llama el libre ejercicio de la sexualidad en un Estado de Derecho. O sea, había y un intento de buscar una relación entre la comunidad homosexual argentina y los organismos de derechos humanos. Y los organismos de derechos humanos, hay que decirlo, no lo veían así, ¿no? Es más, en las primeras marchas del orgullo, cuando íbamos a pedir el apoyo, tuve que escuchar: nuestros hijos luchaban por la libertad y el pueblo y ustedes son los degenerados. No fue un proceso fácil, ¿no? Fue un proceso bien extenso y complejo. Así que bueno, a partir tuve mi doble militancia en el peronismo y en la comunidad homosexual argentina. Después comienza en el año 89, y esto no es casual, en la época del neoliberalismo se multiplican las organizaciones, aparece Gay por los Derechos Civiles, aparece las Lunas y las Otras, grupo de lesbianas, etcétera, etcétera, el grupo ISIS. Bueno, hay por cuestiones, yo circulé por algunos grupos, luego estando en la facultad creamos el grupo Eros como homenaje al grupo Eros que tenía Néstor Perlonger en la facultad. Abandono el peronismo con el modelo económico del menemismo, yo no soy neoliberal, y en ese momento me quedé militando en la CHA y con la izquierda, ¿no? Nosotros tuvimos un acercamiento en aquel entonces a Patricio Echegaray, al cual hay que reconocerle eso, y a Patricia Walsh, y como nuestra agenda fue tomada, ¿no? Hemos hablado en encuentros piqueteros, etcétera, etcétera, y bueno, llegué, digamos, si vos, no quiero caer en psicologismos, pero digamos, vengo de una familia obrera, pobre, discriminada, desplazada. Para mí la justicia es un valor y algo por lo cual me gusta luchar, así como mi abuelo. Mi abuelo murió gritando, mi abuela llamaba Juana: viva Perón, Juana, viva Perón, Juana, viva Perón, Juana. Para que alguien se muera diciendo eso. Testimonio. Me quedo con una cosa que mencionaste, que es que ese documento se perdió, el de 1985. ¿En qué circunstancias? En la CHA, durante una época, era una organización de elección democrática de sus autoridades. Por ejemplo, se produjo una crisis en una marcha de la Resistencia, donde éramos dos militantes, Eduardo Antonetti, que murió. Nosotros tuvimos, obviamente, hasta la creación de los inhibidores de proteasas en el año 90, las personas con VIH morían, ¿no? Ahora no, se puede cronificar. Bueno, Eduardo murió. En aquel entonces marchamos, éramos Eduardo y yo. Me acuerdo que había mucho viento y éramos dos mariquitas de barba marchando, un espacio adelante porque nadie quería contaminarse, y atrás. Volvemos a la sede de la CHA, estaban todos ahí, ¿no? Entonces ahí nosotros dijimos: ¿pero qué pasa? O sea, ¿cómo no estamos en la marcha? ¿Por qué luchamos, no? Y eso generó una serie de discusiones y una crisis de la comisión directiva, y había un llamado a elecciones, ¿no? En ese llamado a elecciones yo entro como vocal de la comisión directiva. El presidente Alejandro Salazar, el secretario era apellido Rojas, no me acuerdo el nombre. Y comenzó a haber movimientos internos. Carlos Jáuregui se va, que luego forma Gay por los Derechos Civiles, y había todo un archivo que nadie cuidaba. Entonces, en esos movimientos políticos de idas y vueltas de los dirigentes, no sabemos qué lo tienen. Hemos hecho pedidos desesperados para que aparezca y no está. Quería preguntarte, algo dijiste ya, pero ¿cuál es tu recuerdo de esa primera marcha del orgullo? ¿Y cuál es tu recuerdo de Carlos Jáuregui? Bien. Mi recuerdo de la primera marcha del orgullo: yo trabajaba en el mercado Saldías, no sé si lo conoces, es un mercado de frutas. Yo trabajaba por una empresa de frutas en el mercado Saldías, y ese día era el día de una marcha docente muy gigante contra el menemismo. Había gente que marchaba con máscaras y gente que no marchaba, que marchábamos sin máscara. La CHA no adhiere, la CHA estaba en contra del concepto de orgullo. Nosotros utilizamos una frase de Carlos Jáuregui, que es: el orgullo es una respuesta a la política de la vergüenza. Y éramos 200, pero pasaba algo interesante. Nosotros éramos 200 acá, y atrás estaba la marcha con la antorcha de los docentes. Entonces sacamos muchas fotos y las mandamos al exterior. Y todos pensaron que había sido una marcha masiva. Bueno, fue una marcha interesante porque
bueno, se hizo de noche, hacía mucho frío, ¿no? Muchísimo frío en esa época. Ahora las marchas se hacen en noviembre, porque además hemos retomado una más tradición de formación del FLH, queremos salir de Stonewall, porque esto me retrotraigo una pregunta que me hiciste. El movimiento de diversidad sexogenérica o homosexual en Argentina no nace por Stonewall, nace porque el grupo Nuestro Mundo, Ricardo Lorenzo Sanz y Héctor Anavitarte, comienzan a cartearse con los homosexuales reprimidos por el franquismo a través del Partido Comunista. Entonces, ese es el inicio de la lucha por la liberación homosexual argentina. No fue Stonewall, que sí es lo que se produce en México, en Brasil y en otros lugares. Entonces, en la primera marcha, vuelvo a la pregunta que me hiciste ahora, la recuerdo como emocionante y la recuerdo como que todos nos miraban, la recuerdo con gente con miedo, gente no decía por qué marchan con máscaras, porque yo decía, bueno, vos no sos gay, o sea, callate la boca, vos no sabés los problemas que alguien puede tener en aquel momento por ser gay o lesbiana, o, digamos, lo que yo digo a los militantes más jovencitos es... Gente, ustedes están parados en una serie de capas de lucha donde, digamos, mucho hemos dejado pedazos de nuestra vida. Carlos Jauregui era una referencia, también una intimidad, era mi novio. Y él era el gran sintetizador, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, hay un lugar que ha sido declarado de interés, ahí en la calle Paraná, que era de César Sigluti y Marcelo Ferreira. Era el búnker y después la cena de los viernes. Y estaban las lesbianas, las feministas, homosexuales, estudiantes, juventudes. Y él podía sintetizar, su palabra era escuchada, ¿no? Por eso cuando murió Carlos, hubo una especie de división de los movimientos, etcétera, etcétera. Me interesa retomar esto que justo estabas diciendo de estamos ahora parados en capas de distintas luchas, ¿no? Han pasado algunos hitos, yendo más cerca del presente. Primero 2010, ley de matrimonio igualitario, luego ley de identidad de género. También podríamos meter en esa bolsa a la ESI, ¿no? Te escuché mencionar que la ley de igualitario ganó más apoyo cuando se puso la palabra igualitario. Me interesaba ese dato. ¿Por qué? Bien. Te quiero citar algo más. Cuando la CHA pide su personalidad jurídica durante el menemismo, le es negada por la Corte Suprema. Entonces hay un dicho que las maricas somos malas. Menem va a Nueva York y nosotros hablamos con los grupos neoyorquinos, entonces lo escracharon. Como él tenía toda esa idea de que estábamos en el primer mundo, por per saltum de la Corte Suprema le otorga personalidad a CHA. Ese es uno de los primeros hitos, que es muy poco recordado en la década del 90. Y sí, por supuesto, ahí empezaron a aparecer, yo creo, más, quizá, no sé si es micro o macro, pero varios procesos, ¿no? La presencia en las universidades, la creación de programas, la convención, producir incidencias, la discusión con el psicoanálisis y la psicología. A nosotros no nos interesa lo que es la ciencia, digamos. Si el psicoanálisis quiere seguir diciendo que es una enfermedad, como lo hace a Leol, la Escuela de Orientación Lacaniana, que lo siga diciendo. Nosotros no nos vamos a supeditar nuestra sexualidad, nuestra libertad a lo que diga una disciplina. Pero todos esos debates, llegan a una época de consagración de derechos. La ley de... Bueno, es una ley, sí es una ley. La de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires es el primer hecho, ¿no? Que tuvo efectos simbólicos porque solo era a fines de los empleados municipales, pero generó un hecho de visibilización. Y después, por supuesto, todo lo que vos decís, la ESI y la ley de matrimonio igualitario. ¿Por qué generó? ¿Qué generó? Se hacían encuestas sobre esto. Nosotros ahí tuvimos un trabajo con varios miembros del gabinete de Cristina Kirchner y estaba vivo Néstor Kirchner. Se hicieron una encuesta. La primera encuesta que se hace daba un 48% de aprobación. La pregunta era por el matrimonio gay. Había un periodista, Gavito, no sé si te acordás de 678, Gavito, no me acuerdo el apellido, bueno, es Gavito, creo que también hace cosas sketch y stand-up. Dice, no es un matrimonio, lo dice él, no es un matrimonio, es un matrimonio homosexual, un matrimonio igualitario. Cuando lo escuchamos dijimos que tiene una potencialidad política importante. Entonces comenzamos a imponer la noción de igualdad. ¿Qué se puede oponer a la igualdad? Bueno, está bien, hoy tenemos algunos, ¿no? Podemos dar nombre de algunos monstruosos que están en la política argentina. Pero
oponerse a la igualdad en la sociedad argentina y en otras sociedades es complicado. Y a partir de ese cambio subió a un 60% de apoyo en las encuestas. Es más, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner produce la reglamentación, sube el apoyo a la presidenta. Porque básicamente era traspasar de lo gay, sobre lo cual podía haber prejuicios, sobre lo cual es un derecho de un grupito, a igualitario, a la igualdad, al grupo en general. Y eso generó las posibilidades de su sanción. ¿Y qué recordás de ese 15 de julio? Imagínate, yo soy grande, tantos amigos muertos, tantas luchas, tantos insultos, tantas peleas con los movimientos, nada, viste, tanto golpe que nosotros, no me quiero hacer la víctima, no por el estilo, ¿no? O sea, pero no fue fácil. Era tocar, digamos, más allá de que era el matrimonio, ¿entendés? Digamos, yo estoy casado, me casé por la iglesia además, porque soy cristiano. Era un movimiento, decimos, llegamos a esto, la familia es siempre el discurso de cuál es la unidad de la sociedad, la familia, ¿no? Que lo podemos discutir, es otro tema, pero poder llegar a ese punto donde discutimos cuál es la unidad básica de la sociedad y haber producido esa ampliación, más allá de si el matrimonio es o no conservador, si el matrimonio, digamos, esas son discusiones para dar en otros lugares. Nosotros discutimos interpelaciones políticas. Produjo una interpelación política muy fuerte que luego permitió la identidad de género y otros avances que esperemos no retrocedan, ¿no? Porque vimos países como Estados Unidos y otros lugares que retroceden en base al avance de la ultraderecha. Decís lo de sos cristiano y es algo que me mencionás muy seguido. Imagino que habrás tenido que explicar muchas veces. Todo el tiempo. Eso. Todo el tiempo. Bueno, mira, yo ayer tuve una discusión por Facebook, ¿no? Que alguien insultaba a la Iglesia Católica. Yo, por empezar, quiero decir que soy cristiano, no soy católico. Yo me casé en la Iglesia Metodista con una pastora proveniente protestante, con una pastora y con un cura, porque mi marido es católico. Entonces, pero un cura que se la jugó, que después lo dijo por radio, es quien ofició la misa. La celebración. Para el catolicismo es un sacramento, para nosotros los protestantes no es un sacramento, es una bendición. Pero fue sacramento, fue multireligioso el matrimonio. Sí, tengo que dar todo el tiempo cuenta, pero bueno, eso me llevó a mí a estudiar la Biblia. Yo fui seminarista luterano mucho tiempo, y ver que lo que dice la Biblia no es lo que se pretende que se diga, hay problemas de traducción, y también hay que entender que los estoicos y los cristianos son los primeros que producen la igualdad. Obviamente las instituciones, no solo la católica, hay religiones protestantes como la bautista, bueno, no quiero seguir nombrando otras, vamos a nombrar la bautista, o las pentecostales, o las neopentecostales, que son estas pequeñas iglesias que pululan a los gritos y a batería por todos lugares, siguen siendo muy represivas, no solo la iglesia católica. Pero, digamos, uno también tiene que ver que también han avanzado. Hoy la Iglesia Católica Romana, como uno puede llamar a los católicos argentinos, Romana Argentina, tiene un grupo de iglesia lesbiana, se llama Centurión, ¿no? Que es un famoso pasaje de la Biblia que se interpreta como un pasaje donde esto no eres digno de entrar a mi casa, una parada tuya bastará para sanarme. En realidad es el Señor que está enamorado de su centurión y que le va a pedir a Jesús que lo cure. Es decir, si uno lee la Biblia de manera hermenéutica, interpretativa, y sobre todo el Nuevo Testamento, salvo alguna cita de Romanos, la homosexualidad estaba relacionada a las prácticas de religiones paganas. Entonces las críticas se dan sobre eso. El tema de Sodoma y Gomorra no es porque eran homosexuales, sino porque era el mal atendimiento del bienvenido, eran ciudades chiquitas. O sea, hay una serie de cuestiones. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque tengo fe en Dios. Creo en Cristo como una encarnación de humano, tan humano solo Jesús. Esto lo dice Leonardo Boff. Lo explico y bueno, el que lo entiende, el que no lo entiende. También te dedicas a la comunicación, trabajas en la Defensoría del Público. Me interesa pensar un poco en las evoluciones de la representación. Por un lado, podemos hablar en estos 40 años
específicamente de lo que venimos charlando sobre las identidades, de la diversidad sexual, pero también podemos hablar de lo que ha pasado en comunicación en los últimos 40 años, ley de servicio de comunicación audiovisual, que de ahí nace la Defensoría. ¿Qué nos puedes contar? Primero, de un lado, del cambio de las representaciones, que hayas podido advertir. Sí. Y luego, más en general, digamos. Es muy notorio, por supuesto. Mira, hay hay gente que estudia específicamente no soy yo, pero por ejemplo, una de las películas nominadas para el Oscar, La Tregua, de los años 70, hay un personaje homosexual presentado como un personaje triste, ¿no? Ahí ya hay un... Y luego tenemos, que fue el boom, no me acuerdo la serie, la novela, Gerardo Romano y Rani, de la famosa pareja homosexual, que fue como un boom televisivo. Pero bueno, era absoluta... Y Huguito Araña, ¿no? Eran las dos figuras que estaban sobre homosexualidad. Huguito Araña era una caricatura, una especie de caricatura sobre un modo de ser que es ser mariquita, que es uno de los modos de ser y totalmente respetable. Pero fue más complicado esa telenovela, donde saca un artículo en página 11 muy interesante, Jauregui, diciendo esos homosexuales no existen, ¿entendés? Porque eran como, se vestían de pijamas de raso, era como una imagen idealizada de un gay de clase media. O sea, nosotros somos una comunidad muy compleja, tenés fachos, tenés pobres, tenés ricos, tenés indígenas. Entonces en aquel entonces creo que el artículo llamó esos homosexuales no existen. Después lo que hubo, bueno, fue aparición de figuras como Cris Miró, con toda esta cosa de que era trans, pero no era trans, ¿no? Que tenía como... Y comienza cada vez más una representación. Pero acá quiero hacer una especie de salvedad, ¿no? Yo me dedico a los estudios culturales. Durante los años 90 nosotros supimos explotar, y esto hay que decirlo, porque esto nos generó algunos debates con algunos profesores de las facultades de Ciencias Sociales, que se dicen progresistas y de izquierda. Nosotros sabíamos que el neoliberalismo trabaja con la espectacularización identitaria y que trabaja con llevar el conflicto social de la distribución, de la clase, o como quieran llamarlo, a un punto cero, mostrando que el conflicto son otros, las identidades sexogenéricas, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabíamos eso, nosotros no éramos tontos. Nosotros sabíamos que estábamos en una sociedad injusta y sabíamos que los medios tenían un interés con nosotros porque el discurso cultural del neoliberalismo se concentra en los pequeños conflictos que puede solucionar con sistemas que no estoy en contra, pero que hay que rever su efectividad, como es el sistema de cuotas. Entonces, aprovechando ese interés de los medios, nosotros comenzamos a hacer políticas performativas. Por ejemplo, cuando se produce una represión, una imposibilidad de ascenso de alguien de las Fuerzas Armadas, marchamos vestidos de milicos mostrando Alejandro Magno. Uno se vistió de Alejandro Magno, otros se vistieron de distintos milicos que eran gays o lesbianas. Es decir, hubo toda una serie de... Nosotros éramos abonados al programa Mariano Grondona, digamos. Mariano Grondona no está más lejos de nuestro pensamiento que otro. Pero él estaba con una especie de morbo sobre la transexualidad y en aquel entonces una militante que hoy está en España, que es transexual, es operada, Patricia Gauna, su primer testimonio en el programa de Grondona fue de espalda. Y 3 meses después dio la cara. Y Carlos Jauregui era invitado, bueno, básicamente porque el neoliberalismo, todo su sistema cultural y el sistema de medios, no quería hablar de conflicto de clase, los sindicatos habían sido destruidos, etc. Pero nosotros sabíamos que eso había pasado, no somos tontos, digamos, no somos tontos. Y sin embargo, muchos decían, ustedes no hacen política, lo de ustedes es un particularismo. No, estamos aprovechando una situación de producción de contenidos culturales con una frase que dijo Carlos Jauregui, que es: en la base de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades. Nosotros siempre entendimos, y esto estamos metiendo con la Clau, que nuestra lucha se equivale a los pueblos indígenas, que nuestra lucha equivale a los movimientos feministas, que nuestra lucha tiene relación con el pueblo palestino, que nuestra lucha tiene relación a aquellos que son perseguidos por cuestiones religiosas o el antisemitismo. Es decir, nosotros sabemos, y lo supimos siempre, pero hubo ciertos sectores que no quisieron escuchar. Que hubo sectores que siguieron el camino del particularismo, eso ocurrió. Pero en aquel entonces no sabíamos que nuestra lucha era la base de todas las luchas y tenía relación con todas las luchas. De ahí nuestro intento de acercarnos a los organismos de derechos humanos, que fue imposible. ¿Aún hoy? No,
después hubo un cambio de conciencia, digamos, fue un trabajó duro, ¿no? Charlas con Eve de tiempo, me acuerdo en la marcha contra el indulto, nosotros propusimos una consigna, que era la continuidad del aparato represivo a través de la policía y sus dictos policiales, no fue aceptada, entonces dijimos, bueno, vamos a marchar con la frase del no al indulto y vamos a ir con nuestra frase con la continuidad del aparato represivo. No, hoy la situación es distinta, claramente, por esta, no quiero usar la palabra evolución, por estos cambios, porque la evolución puede retroceder, por esta serie de transformaciones que hemos logrado y consensos que hemos logrado. ¿Y en qué momento crees que se revirtió o empezó a cambiar esa relación? ¿Con los movimientos de derechos humanos? Sí. Mirá, la primera marcha del orgullo, la segunda, la tercera, todavía teníamos, digamos, ahí también hay que hacer ciertas distinciones. Por ejemplo, Cata Guanini, ¿no? Vieja dirigente del Partido Obrero, y era la segunda de familiares detenidos por razones políticas. Por su concepción política siempre se acercaba a nosotros, digamos, ¿no? Siempre venía, pero otros no, o sea, institucionalmente no. Yo creo que el cambio comienza a producirse también como en función de los avances de nuestra visibilidad, en función de los avances de nuestras luchas y nuestras conquistas. El matrimonio igualitario nos convirtió en héroes. Yo me acuerdo que se acercaba, en aquel entonces no estaba la campaña por el derecho de aborto, estaba la Comisión por el Derecho de Aborto, estaba Dorita Koledesky, y Dorita Koledesky dijo, esto es un logro cultural, y se acercaba para que diéramos técnica. No tenemos técnica, Dorita, pero bueno, ese fue un momento donde todo se abrió, la incorporación a los partidos políticos. Pero bueno, hay que estar al tanto que, por ejemplo, hoy, donde tenemos una represión brutal en Jujuy contra trabajadores y pueblos indígenas, un grupo de diversidad de la Unión Cívica Radical salió a justificar la represión, ¿no? Bueno, esa es la política que nosotros no estamos de acuerdo, que es la política identitaria. Ser gay no te hace revolucionario, ser indígena no te hace revolucionario. Lo que te hace revolucionario es las interpelaciones que vos produzcas de tu sexualidad, de tu etnia, de tu edad, etcétera, etcétera. Bueno, y también volviendo un poco al tema de la comunicación, en tu trabajo en la Defensoría del Público, ¿cuál sería el derecho que vos decís más frecuentemente se ve vulnerado en tu día a día que veas? Son muchos, digamos, los medios de comunicación, por su cuestión monopólica, no es tanto la discriminación hacia las diversidades sexogenéricas. Digamos, vemos más racismo, machismo, vemos obviamente aporofobia, una gran rechazo a los movimientos populares, persecución a los pueblos indígenas. Sí, sigue habiendo expresiones respecto a la diversidad sexogenérica, pero creo que toda esta lucha, esta consagración de derechos, y algo horrible que voy a decir, la existencia de un grupo gay que apoya la represión de Gerardo Morales, genera que no haya tanta discriminación. Pero estamos siempre hablando de Buenos Aires, ¿no? También hay que es una particularidad. Si esto uno lo extiende a otros lugares, a otras provincias, no se ve del mismo modo. Pero Argentina, esto sí hay que decirlo, tiene unas matrices culturales muy diferentes a otros países. En Paraguay, en Brasil hay crímenes de odio, se cree que es la tierra de la libertad, es el país con mayores crímenes de odio. En Argentina sí hay crímenes de odio, pero no es una tasa tan alta respecto a diversidad sexogenérica. En Paraguay ha sido hace poco apuñalado un compañero gay que fue con su novio, que va de la mano, lo apuñalaron en la calle, ¿no? O sea, entonces en el trabajo sí aparece cuestiones de diversidad sexogenérica, pero en el actual momento específico lo que vemos es una gran persecución a pueblos indígenas, pobreza, lucha sindical y género, ¿no? Es terrible el tema de género. Uh-huh. Porque hay un lugar común que dice, por ejemplo, series de Netflix siempre tiene que haber un personaje que cumpla la cuota, etcétera. ¿Qué pensás respecto de ese fenómeno, diríamos? Y eso responde a algo que Alejandro Modaleri, con quien escribí el libro, puso una frase en Facebook la semana pasada que dije, te la voy a robar, que se llama la gondolización de la industria cultural, ¿no? Te crean películas para gays, películas... Y parece que esos gays no fueron de la clase obrera, parece que esos gays no... a veces ponen relación entre la orientación sexual y la identidad de género con la raza, eso lo pueden hacer, pero desaparecen las condiciones materiales, ¿no? Entonces hay una góndola LGBT que no son pobres, ¿no? O salvo Pose, ¿no? Es una serie que sí muestra
lo que se llama el movimiento del bogueo, que luego toma Madonna, donde son las comunidades transexuales y transformistas y travestis de Nueva York, en la época pre-Giuliani, y ahí sí muestran las condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Pero en general son historias como rosas, como historias donde, no sé, no tienen conflicto, algún conflicto con el padre, ¿no? Y eso es parte de la gondolización, ¿no? Donde si querés ver una lucha sobre la lucha del IRA, tenés que poner otro algoritmo. Si querés ver una película sobre algún tipo de revolución, tenés que poner otro algoritmo. No hay posibilidad de cruzarse, o sea, gente, seamos más creativos, digo, ¿no? O cuando hay conflicto es siempre alrededor de esa identidad sexual y no porque le pasen otras cosas en la vida, digamos. Exactamente, ¿no? Como si fuera el único conflicto, digamos, ¿no? Y un acento, hay una diferencia entre familiar y familiarismo, ¿no? Pero un tema de familiarismo, siempre el problema de la familia. Bueno, no siempre el problema de la familia. Y el trabajo, ¿no? Bueno, Filadelfia, la famosa película de VIH, muestra, sí, el trabajo, el juicio, pero parece que hoy no. Y bueno, sí, todavía hay algunas cuestiones de eso, ¿no? No, me había quedado pendiente de preguntarte, ya que lo mencionás, el tema del HIV, enfermedad estigmatizada, si las hay, pero ¿cómo se vivió acá en la Argentina esa época? Sí, nosotros hoy no le decimos enfermedad, porque en realidad puede ser cronificada. Claro, puede... Exactamente. A partir del año 96, con los inhibidores de proteasas. Yo soy una persona con VIH, yo vivo con VIH. Fue terrible, se llamaba el cáncer rosa, comenzó toda una campaña de estigmatización respecto a homosexuales, y ahí hay un libro, El fantasma del SIDA, de Néstor Perlongue, que es muy interesante. Decía, los que comenzaban a morir en Nueva York eran gays yuppies, no sé cómo se diría ahora, son los gays de las grandes empresas, que tenían sexo generalmente pagado con jamaiquinos o dominicanos afro. Entonces, él se pregunta, que la sociedad norteamericana empezó a preguntarte, ¿cuál es la relación entre estos pobres y estos yuppies, ¿no? Entonces, cuando aparece esto y comienza toda una serie de fantasmas, comienza toda una serie de prejuicios. Nosotros enterramos, por ejemplo, a Ángel Bruno, que yo te conté, en una funeraria que era medio familiar mío, el dueño de la funeraria, a cajón cerrado. No se podía velar a cajón abierto. Mirá el pánico que había. En aquel entonces la industria farmacéutica tenía el AZT, que era veneno puro, ¿no? Era veneno, la gente se moría. Después aparecieron algunos con los tratamientos holísticos que eran muerte segura. En aquel entonces lo tomamos y creamos una campaña llamada Stop SIDA, copiada de algunos grupos norteamericanos. Comenzó a trabajarse el estigma, pero bueno, seguía existiendo el temor. Era causa, todos sabemos que en el examen preocupacional te hacen el VIH sin decírtelo. Entonces ahí lo que hacíamos nosotros eran estrategias. No sé si será ilegal, pero si fue prescribido, fue en los 80. Hacíamos que fuera otro a hacerse el análisis, total, no había la cara, ¿entendés? Claro. Ahora sí, pero aquel entonces, 80 no, que fuera otro que no vivía con VIH, a que se hiciera el análisis para que el otro pudiera trabajar. Bueno, mientras fue mortal, siguió, y aún hoy sigue cierto estigma, digamos, menos fuerte, porque bueno, las personas con VIH vivimos más, tenemos una esperanza de vida menor, de 10 años, básicamente porque toda la medicación es experimental y es fuerte y tenés muchos problemas. Pero en aquel entonces fue pánico, fue una reestigmatización, ¿no? Yo me acuerdo una revista, una especie de pasquín peronista que decía a los putos patadas en el culo, ¿no? Porque eran vistos como propagadores de una enfermedad. Y esto tiene que ver con el gobierno de Reagan en Estados Unidos. Acá estaba Alfonsín, así que no se puede echar la culpa, pero digamos, ahí había algo que tenía que ver con el prejuicio, reestigmatización. Ahora, cuando eso comenzó a extenderse, empezaron a aparecer personas con consumos problemáticos de drogas, que hoy es mayor el índice de consumo problemático de drogas, y después vienen personas de diversidad sexogenérica o heterosexuales. Comenzó a decirse, bueno, esto es complicado, esto vino para todos, ¿no? Así que donde nació, no nos echen la culpa a nosotros, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y después vino el 96 con los inhibidores de proteasas, que generó
la posibilidad de que no se reproduzca y negativizarlo, pero lo que nos seguimos preguntando es por qué no se crea una vacuna. O sea, está muy bien que haya creado la vacuna contra el COVID, digamos, pero se hizo un año para el otro. No hay inversión en crear la vacuna contra VIH. Bueno, también Chagas uno podría decir. El Chagas, miles de cosas, ¿no? Pero los laboratorios no tienen ninguna intención. Yendo de vuelta, volviendo al presente, ¿no? Uh-huh. Hablamos de todas las conquistas, de que el tema ya está instalado, de que tiene representación mediática. ¿Qué pasa hoy en el presente? ¿Por qué está amenazado? Y amenazados todos esos derechos, al menos desde cierta perspectiva se lo ve así. Uh-huh. ¿Qué pasa hoy? ¿Y qué pasa hoy a diferencia de lo que pasaba antes, no? Uh-huh. Bueno, digamos, la amenaza es mundial, ¿no? Si hoy lee los diarios, en Finlandia ganó la ultraderecha, en Suecia ganó la ultraderecha. Pero eso es una expresión. ¿Por qué? Porque el autoritarismo no es solo una política de Estado. El autoritarismo se articula en la relación entre las políticas del Estado y la sociedad civil. O sea, tiene que haber cierto consenso, el concepto de hegemonía, tiene que haber cierto consenso entre la sociedad, llamada sociedad civil, entre los ciudadanos y esa política del Estado. Entonces nosotros preguntamos, ¿quiénes son los...? Porque el Estado puede reprimir, pero no puede sostener la hegemonía, pero ¿quiénes son de la sociedad civil que dan ese consenso? Y ahí encontramos una red muy complicada. Sectores de las iglesias, muchas iglesias enteras, y no solo las iglesias, porque hay cierto reduccionismo de la militancia, sino también organizaciones científicas. Vuelvo a decir, la Escuela de Orientación Lacaniana. Piensa que es una perversión todavía. Y después una política muy interesante desde el punto de vista comunicacional que tiene que ver con la construcción de sujetos descartables en función de esa abyección, construir mano de obra barata. Digamos, el modo de valorización capitalista se hace en función de la creación de sectores que son desvalorizados. Entonces, ahí tenés, y a mí lo que más terror me produce no es que gane un Milei, no me gustaría, ¿no? O que gane la ultraderecha en Europa, sino el consenso que se da en la sociedad. Porque eso es lo que permite el funcionamiento y produce la represión. Entonces ahí hay que hacer dos cosas. Primero no votar a Milei, por supuesto, pero después dar una lucha por todos aquellos sectores que aún siguen dando el acuerdo. Por ejemplo, te voy a contar, es una anécdota chiquita, pero se puede repetir. Yo cuando voy con mi marido de la mano, no me miran todo con simpatía, porque la mira, tampoco con odio, pero la mirada de sorpresa es una mirada discriminatoria. La otra vez también iba a cruzar la calle Bulnes y Rivadavia, y aparecen dos chicos hermosos, muy jóvenes, se besan en la boca, y toda la ristra de autos que estaban esperando el semáforo, miran así, y yo como ya estoy grande, estoy un poco cascarriaba, digo, ¿qué miran? ¿No? Pero lo mío es por la edad. Sigue existiendo eso, o sea, las conquistas, todo esto lo sabemos, las conquistas de los términos legales y su materialización en los cambios culturales, entendido cultura como eso material, como esa producción de estilo de vida, todavía lleva tiempo. Ahí voy a retomar la frase de otro militante del FLH, Marcelo Benítez. Marcelo Acosta, murió, Marcelo Benítez, era su real nombre, decía, esperemos que no haya que quemar 6 millones de maricas para que seamos humanas, para que crean que somos humanas, ¿no? Como estableciendo un paralelismo con la Shoah. Entonces, aquí viene este ejemplo, viene a que todavía existe el prejuicio, ¿no? Todavía existe cierta mirada. Y sobre esa duda social se basan los sectores de derecha que creen que la inversión en esos sectores es una inversión que debería ir para ellos. Y con un ejemplo más que la termino. Una amiga travesti, se fue a vivir a París. Se casa con un jubilado de la Citroën. Hace poco viene a casa y nada, pasaron un mes. Nunca se me ocurrió hablar de política ni de quién votar. Entonces, en un momento le pregunto a Kiki, Kiki, ¿a quién votaste? Me dice, a Le Pen. Yo, ¿estás casada con esta travesti? ¿Y qué migrante? ¿Y votás a Le Pen? Y me dio un argumento que me cerró la boca. Dice, Flavio, yo soy jubilado de la Citroën. Hace 10 años que no me aumentan la jubilación. Y me han aumentado los impuestos un 200%. Y lo único que veo es la promoción
que no está mal, para que no parezca racista. La promoción y la construcción de edificios para migrantes de Argelia, digamos, hay un poquito, digamos, obviamente es claramente racista el argumento, pero tiene que ver que también con la política socialdemócrata. Vos avanzás en poner la X en el documento, y este es un palo para el gobierno de Alberto, que la X en el documento y tenés una política de no distribución. Entonces nos convertís a nosotros en blanco de toda una serie de críticas. Digamos, no solo hay derechos LGBT, tienen que darse en el conjunto porque también somos trabajadores. Y si pensás en qué esperás o qué soñás para los próximos 40 años o para los que vengan de democracia. Yo voy a estar muerto, ¿no? Lo que me gustaría es... Y bueno, no voy a perder nunca la utopía. Digamos, necesitamos una sociedad más justa. Y digamos, y en eso retomo la frase de Carlos. Ser una sociedad justa es una sociedad realmente igualitaria, una sociedad donde... Porque para mí la diferencia no es la contracara de la identidad. Somos diferentes porque somos desiguales, ¿no? Cuando se produce la desigualdad es lo que produce la diferencia. Esto, una profesora de esta universidad, a quien admiro mucho, que es Silvia Delfino, que no sé si creo que se jubiló, ya tiene un texto de los años 90, una sociedad donde no haya desigualdad, y acá no quiero entrar en los mitos marxistas de que la revolución produce igualdad y por lo tanto desaparece todo, no, pero una política que entienda que la desigualdad es plural, hay desigualdades y que se tienen que combatir todas juntas. Y cuando se pueda producir eso, que puede producirse por alianzas de colectivos, por una entrada en la política, que es algo que no hablamos de cómo el movimiento entra en la política de los partidos políticos, creo que la democracia debe cambiar. Esta democracia liberal no alcanza. Esta democracia liberal sigue discutiendo en términos de representantes. No es que quiera terminar con la república, ¿no? Pero debe crearse una democracia social. Tenemos que crear una democracia donde distintos grupos, haya distintos espacios de opinión pública. Necesitamos un modelo que crea un nuevo concepto de democracia. El concepto que hoy tenemos ya está caduco, por eso lo que piden algunos, las luchas de muchos movimientos sociales siguen siendo parte de una especie de diferencia folclore y góndola. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.